Bienvenidos a Fotograma 24. Antes que nada quiero pedirles una disculpa porque se suponía que el día de hoy iba a haber un unboxing de un Blu-ray 4K en formato físico y es el título Scott Pilgrim vs. The World. Lamentablemente no alcancé a terminar el video y tiene que ver con que esta semana son las recomendaciones. Esta semana, este sábado, son las recomendaciones de Netflix. Entonces pues es una semana pesadita y no alcancé a terminar de grabar este video. Esta versión en formato físico fue regalada por José Gilberto, que ustedes lo conocen como G-Man, que es un seguidor bastante fiel del canal. Y pues quiero agradecerte muchísimo por este gran regalo. Y bueno, el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si al igual que Ricky te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2 en la caja de comentarios de YouTube o la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, lo que Ricky Concepción nos pregunta en esta ocasión justamente tiene que ver con el formato físico y es: me parece muy interesante tu contenido. Una pregunta, ¿hay mucha diferencia entre el Dolby Atmos que se escucha en Netflix al de un Blu-ray 4K? Gracias. Y bueno, pues seguramente para muchos de ustedes la respuesta a esta pregunta es bastante obvia, pero creo que responder las diferencias entre el Dolby Atmos de streaming y el Dolby Atmos del formato físico es un tema que se tiene que abordar sí o sí, porque además hay mucha confusión. Tenemos que decir y tenemos que mencionar que Dolby Atmos ha hecho una muy mala tarea para explicarle a los consumidores las diferencias entre los Dolby Atmos que existen. Ahorita tratan de engañar a todo mundo con que un producto está certificado Dolby Atmos y la gente inmediatamente piensa que va a obtener la mejor calidad de audio, lo cual es totalmente falso. Dolby Atmos no es una certificación de calidad de sonido, es un formato de sonido. Hay una gran diferencia entre ambos. Mientras uno se enfoca en que los estándares de audio, de la calidad de sonido, se mantengan, el otro simplemente se encarga del número de bocinas, cómo se procesa el sonido, la compresión del sonido, cómo se empaqueta, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar sumamente claro. No porque un producto o una mezcla de sonido diga Dolby Atmos, significa que va a tener la mejor calidad de sonido. Puede haber varias diferencias y es el caso del mundo de streaming con el mundo del formato físico. Primero, hay que aclarar que técnicamente, solamente técnicamente hablando, el mundo del formato físico pues tiene una mayor calidad, mayor fidelidad en cuestión de sonido que las versiones de streaming. En el mundo del formato físico en Dolby Atmos se utiliza un códec que se llama Dolby True HD, que según recuerdo es un derivado de un códec de Meridian. No era originalmente de Dolby, sino fue un códec adquirido. ¿Y cuáles son los beneficios de este códec Dolby True HD? Bueno, pues que es un formato sin pérdidas, es un formato lossless. Eso quiere decir que prácticamente, a pesar de que el sonido está comprimido, se escucha exactamente igual a la fuente original, o eso es en teoría. Así se supone que funciona un formato lossless, es capaz de reconstruir la información original que estaba en la mezcla. Y bueno, por otro lado tenemos la versión de streaming, la versión de Dolby Atmos de streaming. Y ahí se utiliza otro códec que se llama Dolby Digital Plus, que es una evolución del Dolby Digital tradicional. El Dolby Digital tradicional, que es lo que venía en el DVD, en los primeros formatos de streaming, también venía en DVHS, que era la versión digital de la VHS, que venía en el Laserdisc. Ese tipo de formato es un formato con pérdidas y nada más llegaba hasta 5.1. Había formatos como Dolby Digital EX, que era una forma de extraer un canal extra, un canal trasero para supuestamente dos bocinas traseras, pero realmente era un formato Matrix, o sea, del 5.1 se extraían esas dos bocinas.
Pero bueno, después salió Dolby Digital Plus cuando justamente se lanzó el Blu-ray 1080p y el HD DVD. Y el Dolby Digital Plus lo que nos permite es una mayor fidelidad de sonido en comparación a Dolby Digital tradicional y además nos permite tener más canales de audio. Entonces es un mejor formato, pero aún así es un formato con pérdidas. Entonces, actualmente en el formato físico se utiliza Dolby True HD y en el mundo de streaming actualmente se utiliza Dolby Digital Plus, que es un formato con pérdidas. Por lo tanto, lo que debe de quedar sumamente claro es que un sonido, una mezcla de sonido en Dolby True HD en cuestión de fidelidad de sonido siempre va a tener una mayor calidad, y Dolby Digital Plus en versión de streaming siempre va a tener una calidad inferior en cuestión de fidelidad, o sea, en la separación de instrumentos, en la capacidad del rango dinámico, en la capacidad del detalle, etcétera, etcétera. Pero ahora, el problema no solamente se queda ahí, porque sí, en el aspecto técnico definitivamente el mundo lossless o sin pérdidas es mucho mejor, y el mundo con pérdidas tiene una calidad inferior. Pero la realidad es que ya en la práctica todo va a depender de cómo se haga la mezcla de sonido. Hacer estas comparaciones es bastante complicado porque necesitamos la versión física de una película con sonido lossless y con Dolby Atmos, y tener al mismo tiempo la contraparte con Dolby Atmos de la misma película y con la misma mezcla de sonido en teoría. Y entonces podríamos hacer una comparación directa. En esa comparación directa puede haber varias similitudes entre las mezclas, pero lo más importante es que el bitrate de la versión de streaming va a ser mucho más bajo. Por lo tanto, como les dije hace algunos momentos, no va a tener la misma fidelidad que la versión de formato físico. Pero también va a depender si cada mezcla fue optimizada para su propio formato. Hemos tenido muchísimos casos que ya les he platicado en los análisis de Blu-ray 4K que he hecho. Por ejemplo, en la versión Blu-ray 4K de The Batman y la versión en streaming era una muy mala mezcla de sonido. El sonido estaba comprimido, el subwoofer estaba prácticamente inexistente, mientras que en la versión física teníamos una mezcla con cuerpo, dinámica, con sonidos fuertes, con sonidos bajitos, y era un sonido bastante agradable. Pero la versión de streaming era muy decepcionante. Pero ahora quiero que quede claro que normalmente estas diferencias no tienen que ver como tal por solamente la compresión del sonido. Muchas veces esto tiene que ver con que los ingenieros de sonido hacen dos mezclas diferentes para cada formato. Igualmente se hace uno para televisión, se hace uno para HBO Max, se hace una mezcla para estéreo, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente un ingeniero de sonido contempla que en la versión física va a ser utilizada por gente que es mucho más perfeccionista en cuestión del audio y video, y por lo tanto va a tener mejores equipos, y ellos deciden que para esa mezcla en formato físico de Dolby Atmos con Dolby Atmos True HD van a hacer una mezcla mucho más poderosa, una mezcla que se va a escuchar bien en sistemas que son más capaces. Ha cambiado un poquito el mercado, a veces sucede esto, en otras ocasiones no. Pero bueno, normalmente para las versiones de streaming se contempla que la gente que va a utilizar estas películas streameándolas de Netflix, HBO Max o incluso compras digitales, normalmente van a utilizar las bocinas de la televisión o van a utilizar barras de sonido. Entonces lo que deciden hacer los ingenieros es crear una mezcla específicamente para esos dispositivos, para que no distorsionen, para no llevarlos a un extremo. Y así podemos explicar por qué no se escucha tan bien una mezcla para streaming. Pero ahora, en ocasiones esta regla se puede romper, pero sobre todo sucede cuando son títulos distintos. Por ejemplo,
Tenemos en versión física con Dolby Atmos Los Crímenes de Grindelwald, que es la segunda película de Animales Fantásticos. Y por otro lado tenemos la versión de streaming de Dolby Atmos de Stranger Things en Netflix. La versión de streaming de Stranger Things con Dolby Atmos en Netflix es impresionante, es una gran mezcla de audio. Y por otro lado tenemos The Crimes of Grindelwald o Crímenes de Grindelwald, y realmente es una mezcla sumamente decepcionante. La versión física no se escucha dinámica, los diálogos sí están bien priorizados, pero no hay este sonido dinámico, no tenemos sonidos sumamente graves ni tampoco sumamente agudos, no tenemos grandes paneos, entonces resulta que no necesariamente una mezcla de formato físico se va a escuchar mejor que la mezcla de un formato de streaming. Pero nuevamente, esto normalmente sucede cuando no son títulos iguales. Normalmente si agarráramos Los Crímenes de Grindelwald en formato físico y versión de streaming, a pesar de que la versión en formato físico se escucha no tan bien, se va a escuchar mucho mejor que la versión de streaming. Esa suele ser normalmente la regla. Pero bueno, no solamente todo depende de los códecs. Muchas veces esto depende del ingeniero de sonido. Normalmente esperaríamos que la versión física se va a escuchar increíble, pero en muchas ocasiones no se cumple eso. En cuestión de fidelidad, como les digo, en cuestión de la calidad de sonido, la separación, la capacidad de escuchar todo el detalle de la mezcla, pues sí, definitivamente la versión del formato físico va a ser siempre mejor, porque tiene mejores capacidades de bitrate, tiene mayor profundidad, tiene normalmente mayor resolución, mientras que la versión en streaming es una versión que en cuestión del detalle tiene una calidad mucho más baja, porque recuerden, la versión de streaming se tiene que transmitir por internet, mientras que la versión en formato físico la tenemos ya guardada en un disco, entonces solamente el ancho de banda que se pueda transmitir entre el transporte y ya el decodificador de sonido es lo que va a limitar el bitrate, el cual es bastante alto actualmente. Normalmente Dolby Digital Plus en la versión de Dolby Atmos pues tiene una tasa de bits bastante baja, aunque el códec en total puede alcanzar hasta aproximadamente 6 megabits por segundo, que es una muy buena calidad de sonido, pero es bastante raro que Dolby Digital Plus en streaming logre alcanzar esa calidad de sonido. Mientras que por otro lado en el formato físico, la versión con Dolby True HD de una mezcla en Dolby Atmos puede alcanzar hasta 18 megabits por segundo, lo cual es 3 veces la información de la versión de streaming. Igualmente, no todo el tiempo se utilizan los 18 megabits por segundo, pero normalmente en la versión física sí está abierto ese rango. Entonces, de pronto puede haber muchas cosas sucediendo en la mezcla de sonido y sí, el sonido llega a los 18 megabits. Pero es como variable, no es constante, va cambiando dependiendo de lo que necesite la mezcla de sonido. En Dolby Digital Plus también es variable, pero prácticamente nunca va a llegar a los 6 megabits por segundo y tiene más que ver con una limitante de la transmisión, de la capacidad de transmisión por streaming. En este lado no hay esa limitante porque los 18 megabits realmente es una tasa bastante baja para una mezcla de sonido. Si se necesita, se va a utilizar y si no se necesita, no se va a utilizar. Si tú lo que buscas es la mejor, pero la mejor calidad de sonido de una película, definitivamente tienes que adquirir la versión física. Si tú lo que quieres es la practicidad y que de vez en cuando te encuentres unas joyitas por ahí que están bien mezcladas para streaming, pues definitivamente el streaming también es una opción válida. Pero realmente, prácticamente como regla, yo diría que en el 98% de los casos, la versión en formato físico tiene una mejor mezcla. Ojo, normalmente tiene una mejor mezcla de sonido en comparación a la versión en streaming. Pero por otro lado, en el 100% de los casos,
la versión en formato físico tiene una mayor fidelidad en comparación a la versión de streaming. Y bueno, pues espero con esto haya quedado mucho más claro este tema, haya respondido tu pregunta, y recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como daviddarcy-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube.